El verdadero plan detrás del descubrimiento de América no fue por oro, fue por poder. Parte 1. El mito de Colón. Durante siglos, se nos contó una historia simple, una historia repetida en los libros, en las aulas, en los discursos oficiales. Un marinero valiente, guiado por la fe y el destino, zarpó hacia lo desconocido y descubrió un continente perdido. Cristóbal Colón, el héroe de la civilización, el hombre que unió dos mundos. Esa fue la versión que nos enseñaron, pero detrás del mito hay una verdad mucho más compleja, más oscura y sobre todo, más incómoda. Porque la historia no fue escrita por los que la vivieron, sino por los que la ganaron. Antes de 1492, Europa ya sabía que existía tierra más allá del Atlántico. Los mapas de los templarios, los registros nórdicos y las rutas secretas de navegantes árabes lo confirmaban. Pero lo que Colón llevaba no era una simple brújula y un sueño. Llevaba información privilegiada, entregada por manos que jamás aparecen en los registros oficiales. Su viaje no fue un acto de fe, sino una operación planificada. Una empresa financiada por intereses que se ocultaban tras los escudos reales de Castilla y Aragón. ¿Quién era realmente Colón? El navegante genovés, según los manuales, pero sus cartas, sus códigos y su firma cifrada revelan algo distinto. En sus diarios hablaba de mis hermanos de la orden y firmaba con símbolos propios de sociedades secretas medievales. Símbolos que lo vinculaban con los caballeros de Cristo, herederos directos de los templarios. Colón no actuaba solo. Respondía a un plan que trascendía las coronas y los reinos. Un plan que buscaba abrir una nueva ruta no solo comercial, sino espiritual y geopolítica. Cuando Colón llegó a América, no descubrió un nuevo mundo. Encontró civilizaciones milenarias, imperios con conocimiento astronómico, arquitecturas imposibles y sistemas espirituales profundos. Y lo que ocurrió después no fue un encuentro, fue una conquista programada. El objetivo, no solo el oro, era algo más valioso: el poder sobre las almas, el dominio sobre una tierra que, según las profecías, guardaba el paraíso perdido. ¿Quién le dio a Colón las coordenadas exactas para llegar? ¿Cómo sabía que encontraría tierra firme si los instrumentos de navegación aún eran rudimentarios? Y sobre todo, ¿por qué insistió en mantener en secreto los nombres de sus verdaderos patrocinadores hasta su muerte? Algunos documentos filtrados siglos después, como las cartas apócrifas de los archivos vaticanos, mencionan una reunión entre emisarios papales y banqueros genoveses meses antes del viaje. ¿Coincidencia? Difícil de creer. La historia que conocemos es solo la superficie. El relato heroico de un marinero valiente fue la máscara perfecta para ocultar el inicio de una de las mayores operaciones geopolíticas y espirituales de todos los tiempos. Porque el descubrimiento de América no fue un error de cálculo ni un golpe de suerte. Fue el cumplimiento de un plan diseñado para redibujar el mapa del mundo. Y ese plan tenía un autor mucho más poderoso que Colón. Uno que no aparece en los libros ni en los monumentos. Uno que manejaba los hilos desde las sombras y que pronto, en la siguiente parte de esta historia, revelaremos. Si crees que conoces la historia, espera, porque en el siguiente episodio descubrirás el verdadero plan oculto del Vaticano y las monarquías tras el descubrimiento. Una historia que cambiará tu forma de ver el pasado y el presente. Parte 2. El plan oculto del Vaticano y las monarquías. Mientras Colón navegaba hacia lo desconocido, otros observaban su travesía con un interés silencioso: los reyes de Europa, y más arriba de ellos, la Santa Sede. Porque el viaje de Colón no fue solo un asunto de exploración, fue una misión religiosa y política, cuidadosamente diseñada para expandir el dominio espiritual de Roma más allá del horizonte. Desde siglos antes, el Vaticano había comprendido algo que los conquistadores aún no sabían. El poder no se mantiene con espadas, sino con creencias. Y América sería el escenario perfecto para sembrar una nueva fe bajo el control del viejo continente.
Pocos meses después del descubrimiento, el Papa Alejandro VI, uno de los más polémicos de la historia, emitió una serie de documentos que cambiarían el destino del planeta, las Bulas Alejandrinas de 1493. En ellas, el Papa otorgaba a España y Portugal el derecho exclusivo de conquistar, evangelizar y dominar las tierras recién halladas. En una sola firma, el Vaticano se apropiaba espiritualmente de un continente entero. Un continente que aún ni siquiera comprendían. Pero detrás de estas bulas había más que fe. Había geopolítica divina. Roma sabía que el descubrimiento de América no solo representaba riqueza material, sino un nuevo tablero de poder mundial. Mientras las monarquías europeas luchaban por el control del comercio, la Iglesia veía la oportunidad de extender su red de influencia espiritual, política y económica a una escala jamás vista. Cada expedición que zarpaba hacia el Nuevo Mundo llevaba un estandarte con la cruz. No porque todos fueran santos, sino porque ese símbolo legitimaba la conquista ante los ojos del mundo. La espada abría los caminos, el crucifijo sellaba la posesión, y detrás de ambos estaban los contadores y banqueros que registraban las riquezas enviadas a Europa bajo la bendición de Dios. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué el Vaticano se apresuró tanto en reclamar territorios que aún no conocía? La respuesta podría estar en antiguos manuscritos conservados en los archivos secretos de Roma. En ellos se habla de profecías que anunciaban un nuevo Edén, un continente más allá del mar, donde se cumpliría la restauración del reino de Dios en la tierra. ¿Podría ser que el Vaticano creyera que América era esa tierra prometida? Si es así, el descubrimiento no fue casualidad. Fue el cumplimiento de un plan teológico, camuflado de misión evangelizadora. Los reyes católicos lo entendieron bien. Isabel y Fernando no financiaron a Colón por altruismo ni curiosidad. Lo hicieron porque veían la oportunidad de consolidar su imperio y convertirse en los protectores de la fe más allá del mar. Un imperio no solo de tierra, sino de almas. Con cada conversión, con cada templo construido sobre los restos de un santuario indígena, la Iglesia extendía sus raíces más profundamente. El dominio espiritual se volvió la herramienta perfecta para asegurar la obediencia política. Porque cuando controlas la fe de un pueblo, controlas su destino. Y mientras las riquezas fluían hacia Europa, algo más se derramaba en silencio: la destrucción de culturas milenarias, el borrado de conocimientos antiguos y el sometimiento de civilizaciones enteras en nombre de una fe impuesta. Pero no todo fue caos. Algunos altos miembros de la Iglesia sabían que América escondía secretos que debían protegerse, no destruirse. Conocimiento sobre el cosmos, la energía y la conexión entre el hombre y la naturaleza que desafiaban las doctrinas de Roma. Por eso se ordenó silencio. Archivos confiscados, códices quemados, templos sellados. El poder no quería sabiduría, quería control. El Vaticano y las monarquías no solo conquistaron un continente, reescribieron la historia del mundo. Y lo hicieron bajo una narrativa tan poderosa que aún hoy seguimos repitiéndola sin cuestionarla. El descubrimiento de América se convirtió en un dogma, un relato sagrado que ocultaba la verdad más profunda. La fe fue utilizada como arma para crear un nuevo orden global. Y ese orden no terminó con la conquista. De hecho, estaba apenas comenzando. En la siguiente parte, descubrirás cómo este plan espiritual y político se transformó en una red de poder mundial que aún moldea nuestras creencias, nuestros gobiernos y nuestra identidad. Prepárate para conocer el poder detrás de la conquista, donde el oro fue solo la fachada y el verdadero tesoro fue el alma del mundo. Parte 3. El poder detrás de la conquista. El oro fue solo la excusa. El poder, la verdadera conquista. Cuando los barcos regresaron a Europa cargados de tesoros, el mundo cambió para siempre. Pero lo que se estaba transportando no era solo metal, eran símbolos de dominio. Porque cada lingote representaba una vida, una cultura, una creencia que había sido borrada. La conquista de América fue más que una campaña militar. Fue una reprogramación espiritual del planeta.
A medida que el Imperio Español crecía, también lo hacía la influencia del Vaticano. Las catedrales se alzaban sobre los templos sagrados. Los dioses antiguos eran rebautizados, y la historia fue escrita con tinta bendecida, pero con sangre ajena. El mensaje era claro: solo hay un Dios, una fe, un poder, y ese poder tenía nombre y sede. Pero entre las sombras había quienes veían más allá del discurso oficial. Cronistas, misioneros y sabios indígenas registraron en secreto lo que realmente ocurría. Un proceso sistemático de borrado cultural, diseñado para eliminar toda huella de conocimiento ancestral. ¿Y por qué tanto interés en destruir los saberes de los pueblos originarios? Porque aquellos conocimientos hablaban de una conexión directa entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios, sin templos, sin sacerdotes. Una verdad que amenazaba las estructuras de poder que dominaban Europa desde siglos atrás. Los antiguos sabían que la energía divina residía en cada ser, en la tierra, en el sol, en los astros. No necesitaban salvadores ni ejércitos para encontrar a Dios, y eso era inaceptable para los imperios que necesitaban fieles, no libres. Así comenzó la verdadera colonización, la del alma. Durante más de 3 siglos, América se convirtió en la fuente de riqueza, fe y poder de Europa. Las órdenes religiosas, los virreinatos, los tribunales de la Inquisición, todos formaban parte de un mismo engranaje. Un sistema diseñado para mantener el equilibrio entre la monarquía y la Iglesia. Pero con el paso del tiempo, el poder cambió de manos. El control espiritual dio paso al control económico, y las mismas élites que financiaron cruzadas y misiones comenzaron a crear imperios financieros y comerciales que aún hoy rigen el mundo. El oro se transformó en banca, la cruz en política, y la fe en un instrumento de manipulación global. América no fue solo conquistada, fue utilizada como el laboratorio del Nuevo Mundo. Aquí se experimentó con gobiernos, religiones, sistemas de poder y modelos económicos que luego serían exportados al resto del planeta. Nada fue casualidad. La caída de los grandes imperios indígenas, el surgimiento de las repúblicas, las guerras por la independencia, todo formó parte del ciclo que comenzó en 1492, cuando un navegante genovés siguió órdenes que pocos comprendieron. Y mientras los pueblos luchaban por su libertad, otros en silencio consolidaban su dominio a través de nuevas formas de fe, comercio y cultura. 5 siglos después, el eco de aquel plan todavía resuena. Seguimos buscando la verdad entre ruinas y documentos perdidos, tratando de entender por qué nos contaron solo una parte de la historia. Pero quizás la respuesta siempre estuvo frente a nosotros. La conquista nunca terminó, solo cambió de rostro. Hoy no llegan barcos, pero llegan ideas. No imponen cruces, sino ideologías. No arrebatan territorios, sino conciencias. Y tal vez ese sea el mensaje que el pasado intenta susurrarnos desde el silencio de los siglos. Que la libertad no se conquista una vez, se defiende todos los días, con memoria, con pensamiento, con verdad. Porque conocer la historia no es mirar al pasado, es reconocer el poder que aún gobierna nuestro presente. El verdadero descubrimiento no fue América. Fue el despertar del poder humano ante quienes siempre quisieron controlarlo. Si este viaje te hizo cuestionar lo que creías saber, si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia oficial oculta, suscríbete a Historia sin Límites, porque mientras haya preguntas, la historia está presente